Bueno, la pobreza, 40,6%, números oficiales del INDEC, dramático, los números de la pobreza en la Argentina, la pobreza infantil, pobreza estructural que no cambia, un gobierno que te promete pobreza cero, el otro te dice que va a arreglar lo que hizo mal el otro anteriormente, pero no cambia. Y en medio la pandemia. Está en comunicación con nosotros Yanina Harari, que es socióloga, investigadora del CONICET. Yanina, ¿cómo estás? Gracias por atendernos acá, Mariano y Bárbara, en los canales Somos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Gracias a ustedes. ¿Cómo andan? Bien, bueno, primera reflexión, números que duelen realmente, ¿no? Sí, la verdad que sí, es tremendo, vos lo dijiste muy bien. Si uno ve la película, es decir, uno ve cómo viene evolucionando la pobreza en la Argentina, más allá del número que se conoció ayer, que es altísimo, lo que uno ve es que gobierno tras gobierno, década tras década, la pobreza crece y se consolida. Sí. ¿Sí? Nosotros vemos que ayer descendió un poco con respecto al número anterior que se había conocido en plena pandemia, el 22% descendió 2 puntos, que no es demasiado, pero es un fenómeno que se ve luego de cada crisis aguda, es decir, en cada crisis aguda en la Argentina, recordemos 2001, 2002, la pobreza crece, digamos, exponencialmente, y luego en la recuperación efectivamente desciende respecto a ese nivel, pero no desciende respecto al nivel previo a esa crisis. Claro, se van haciendo como capas estructurales de la pobreza, lo explicás bien, ante cada crisis aumenta la pobreza, después cuando baja un poquito, pero son capas de pobreza que vamos generando, ¿no? Efectivamente, es una espiral en donde, bueno, parece que nos estamos recuperando, y efectivamente hay una recuperación respecto al peor momento, digamos al número más alto, pero no respecto al momento previo a esa crisis, y por lo tanto lo que viene pasando es que gobierno tras gobierno, década tras década, la pobreza tiende a crecer en la Argentina y a consolidarse en niveles muy altos, ¿sí? Eso lo vemos, digamos, incluso en momentos de crecimiento económico muy grande, ¿sí? Como más grande fue la década kirchnerista, que efectivamente descendió la pobreza, pero no volvió a los niveles de la década del 90. Se mantuvo bastante alta, en torno al 30%. Luego, bueno, ahora volvió a crecer, pero ya se va consolidando un porcentaje muy importante de pobreza, el cual no logra descender, y como bien vos dijiste, se han aplicado políticas de todo tipo, gobiernos de todo tipo, y sin embargo no cambia. Se puede perforar ese piso. Y Anina, ¿qué tal? Bárbara te habla. Bueno, más allá de lo económico, ¿qué tipo de condicionamiento genera a nivel social para la clase baja, en este caso, o los pobres, así llamados, en esta polaridad que se va generando y se agudiza cada vez más en nuestro país? ¿Cómo se condicionan, no? Porque es como que, bueno, ya son los pobres, y cómo sale también un chico que nació en una familia pobre y piensa que puede tener una posibilidad ante este panorama. Bueno, efectivamente eso es un problema, digamos, qué perspectivas aparecen o qué posibilidades tiene alguien que ya nace en una familia pobre. Lamentablemente, justamente por esta película que reseñamos recién, la realidad es que es muy difícil poder salir de esa situación, sobre todo porque lo que se viene dando en las últimas décadas es un fenómeno que digamos, no se daba hasta fines de la década del 80, que tiene que ver con la asociación entre pobreza y desempleo. Es decir, antes la pobreza se asociaba al desempleo, a quien no podía acceder a un trabajo que le garantizara cierto nivel de ingresos. Hoy por hoy, quienes conforman este porcentaje de pobres, también aparece gente que tiene trabajo. Es decir, hoy tener trabajo no garantiza salir de la pobreza. Los niveles de ingreso de los trabajadores ocupados son muy bajos. Para tener un parámetro, hoy el salario promedio real, o sea, el poder adquisitivo real de los salarios, es la mitad de la década del 70.
Claro. Sí. Y es la mitad de la canasta básica para no ser pobre, porque hoy el salario promedio, el salario mínimo vital y móvil, se aumentó el otro día, no recuerdo el número exacto, pero es 30 y pico mil pesos, y la canasta básica para no ser pobre arriba de 60 lucas, ¿o no? Está claro, está en 68, alrededor de 68.000, casi 70.000, que bueno, ya sabemos que una familia hoy con 70.000 pesos, por ejemplo, en capital, realmente se tiene que alquilar, bueno, imposible, etcétera. Es muy difícil vivir. De hecho, esa canasta está medida, digamos, con ciertas falencias, al punto que, por ejemplo, los compañeros del INDEC de ATE calculan que más o menos una familia tipo necesita 108.000 pesos. Qué bárbaro, claro, quedás lejísimo. No 70.000. Y hoy los salarios están bastante lejos de eso. Pensemos que, digamos, hay un porcentaje muy alto, por ejemplo, de trabajo en negro, que también es un fenómeno que se consolida a lo largo de las décadas, que la gente que trabaja en negro gana bastante menos, casi la mitad, que alguien que tiene un trabajo registrado. ¿Sí? Con lo cual, eso también tiene que ver con este fenómeno en el cual ya la pobreza no se asocia solamente a la desocupación, sino incluso quien tiene un trabajo puede, digamos, ser parte de este porcentaje tan alto de pobreza. Claro, sí, es terrible. Bueno, y Anina, ojalá que la próxima vez que nos encontremos haya descendido algo este número y estemos en un mejor escenario. Gracias por la comunicación y por tu aporte, siempre tan clara. Gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Yanina Harari, socióloga, investigadora del CONICET, con los números de la pobreza dramática, la situación en la Argentina. Vamos ahora a González Catán.